Hoy tenemos un programa, un gran programa, muy solicitado desde hace tiempo por ustedes. Vamos a hablar de un tema de enorme interés para todos. Y dígame si no, hablaremos del infarto al corazón. Y para ello hemos invitado a un experto que explicará todo lo relacionado con este padecimiento, sus síntomas, sus causas, su tratamiento y desde luego su prevención. Prepárese para participar con nosotros, consígase un lápiz, alléguese de un papel para tomar notas y hacernos todas sus preguntas a través de Facebook o de WhatsApp. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Vicente Campos García. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es para nosotros un verdadero honor el hecho de contar con su presencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, el doctor Vicente Campos García es cardiólogo intervencionista. Él es egresado del Centro Médico Nacional Ávila Camacho en Puebla y avalado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología y actualmente da atención en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el consultorio 306. Es correcto. Bien, doctor. Pocos órganos en las personas, en el organismo, se les atribuyen tantas cosas como al corazón, desde que es la fuente del amor, de la pasión, de la energía. Cuando hay que hacer algo, lograr algo casi imposible, nos dicen, ponle corazón, échale corazón, y bueno, tiene una gran cantidad de connotaciones. Pero además de todas esas, sin lugar a dudas, juega un papel importantísimo en la vida. Es un papel vital de la existencia de todas las personas. ¿Qué pasa cuando a una persona, un hombre, una mujer, le sucede un infarto? ¿Qué es un infarto al corazón? Bueno, un infarto al corazón tiene diversas definiciones. En realidad, en términos médicos, al paso de los años, las definiciones han ido variando sustancialmente. Actualmente consideramos el infarto agudo del miocardio a aquella pérdida de tejido o de músculo cardíaco. El corazón, más del 90% es básicamente un músculo contráctil con la capacidad de expulsar la sangre a los diferentes tejidos. Entonces, la pérdida sustancial o la muerte celular de este tejido por la obstrucción de las arterias del corazón y evidentemente la disminución súbita del flujo sanguíneo por esta misma obstrucción dada por placas de grasa, en términos médicos lo conocemos como placas de ateroma. Bueno, eso es un infarto, es decir, se obstruye el flujo sanguíneo en las arterias del corazón y eso causa de manera súbita una muerte paulatina del músculo cardíaco. Eso es un infarto como tal, ¿no? Que da diferentes síntomas, da diferentes procesos que nosotros detectamos al momento de ver a un paciente, pero en sí, en general, un infarto es eso, la muerte del tejido muscular del corazón por una disminución abrupta del flujo sanguíneo por una obstrucción de las arterias del corazón. Uy, qué claro y directo, pero así es. Así es. Y eso es lo que ocurre cuando hay un infarto. Es correcto. ¿Lo mismo puede aplicarse cuando se habla de infarto cerebral o alguna otra parte, algún otro órgano? Sí, el término infarto es un término, nosotros decimos una definición histopatológica en donde cualquier tejido que básicamente se muere, que sufre necrosis, que sufre una lisis celular, eso en términos es un infarto. más comunes es la destrucción celular, claro, de cualquier tejido. Bueno, eso es un infarto. Hay infartos evidentemente cardíacos, infartos cerebrales, infartos esplénicos, es decir, del vaso, etcétera, ¿no? De otros órganos. De otros órganos. Bien. Bueno, doctor, ¿y cuáles son los síntomas de un infarto? Porque
aquí entramos ya en el terreno de las creencias, de los mitos, por ejemplo, yo he escuchado a lo largo de mi vida que dicen, es que el corazón no duele, porque cuando duele es porque ya te vas casi a morir. Y esto qué tan cierto es, cuáles son los síntomas, ¿verdad? Claro. Hay personas que tienen un dolor o tienen un calambre aquí en el pecho y se asustan tremendamente porque piensan que puede ser un infarto. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto que debe de tomar en consideración nuestro público, las personas, para precisamente identificar este momento? Bueno, los síntomas típicos de un infarto son, en la mayoría de los casos, lo que conocemos como dolor de pecho, angina de pecho. Es decir, una sensación muy intensa de opresión en el pecho, ¿verdad? O un dolor en el pecho, así lo mencionan muchos, que normalmente se irradia a la parte interna del brazo izquierdo, en otros tantos se irradia a la mandíbula, ¿verdad? Que se acompaña muchas veces de una sudoración profusa y fría, que a muchas personas les genera deseos de evacuar, de orinar, náuseas, ¿verdad? Y cefalea intensa, dolor de cabeza, y muchos mencionan que tienen una sensación de muerte inminente, es decir, es tan intenso todo esto que siento que me voy a morir. Normalmente esta molestia en el pecho tiene una duración habitual, bueno, pues es muy variable, pero generalmente cuando hablamos de que una persona está sufriendo un infarto, empezando a sufrir un infarto, esa molestia no se detiene al menos por unos 20, 25, 30 minutos, ¿verdad? Entonces, esos son los síntomas típicos de un infarto. No hay que olvidar que el hecho de no presentar esos síntomas no significa que una persona no pudiera estar sufriendo un infarto, puede sufrir un infarto. Pero bueno, los síntomas habituales que una persona siente en el momento de estar sufriendo un infarto son esos. Hay distintos niveles de intensidad entonces. Sí, claro. Y pueden presentarse siempre el infarto, pero en diferentes medidas, en diferentes... Sí, claro, en diferentes grados. Normalmente existe una escala que evaluamos nosotros los médicos, una escala de evaluación del dolor, que normalmente lo clasificamos del 1 al 10, considerando que el grado 1 es el dolor más leve que una persona ha sentido en su vida y el grado 2 es el dolor más intenso que una persona ha sentido en su vida. Entonces, simplemente le preguntamos, del 1 al 10, según lo que estás percibiendo en este momento, ¿qué calificación le das? Y habrán personas que es el peor dolor de su vida y habrán personas que es un dolor muy sutil, pero que evidentemente al tú valorar otros aspectos te estás dando cuenta que aunque es un dolor muy sutil, efectivamente está sufriendo un infarto y habrá que tratarlo como tal. Doctor, ¿quiénes son las personas más propensas a los infartos? ¿Hay alguna estadística, si son hombres, mujeres, edades, alguna condición? ¿A quién le dan más los infartos? Bueno, ¿o son más propensos a sufrirlos? Es muy importante mencionar que los infartos los pueden sufrir cualquier persona. Personas jóvenes, personas adultas, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Yo particularmente, la persona más joven que he visto que sufrió un infarto fue un muchacho de 16 años. 16 años. Pero el infarto que sufrió fue por una condición distinta a las placas de ateroma. Nació con un problema congénito, etcétera, etcétera. Pero el tema central, que son los infartos ocurridos por obstrucción de las arterias del corazón por placas de grasa, que son los que eventualmente se pueden prevenir, normalmente suceden en personas que tienen ciertos factores de riesgo. Un factor de riesgo es una condición de cada persona que la hace ser más propensa a sufrir tal o cual enfermedad. En el caso de los factores de riesgo cardiovascular, que como su nombre lo dice, hacen propensa a la persona a sufrir infartos del corazón e infartos cerebrales, son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que es padecer de colesterol y de glicéridos, la obesidad, ¿verdad? El hecho de ser varón es un factor de riesgo agregado
para sufrir infartos, ¿verdad? El tabaquismo es un factor súper importante y súper común, ¿verdad? La insuficiencia renal también es una enfermedad que puede ser un factor agregado para esto, ¿no? La posmenopausia, las mujeres que ya entraron a la menopausia, las mujeres jóvenes, o no jóvenes, pero que utilizan por alguna razón hormonales para el ciclo menstrual o para prevenir infartos, para prevenir embarazos, también son un factor de riesgo para este tipo de eventos, ¿no? Como el infarto cardíaco. Pero también es muy importante mencionar esto, o sea, yo dije que cualquier persona puede sufrir, y ahí tuvimos un ejemplo hace un mes, ¿no? Algo así. El reconocido campeón del mundo, portero del Real Madrid por muchos años, y actualmente portero del Porto, me parece, Iker Casillas, a sus 38, 40 años. Un atleta. Un atleta de toda la vida, o sea, desde que tiene uso de razón, el tipo hace ejercicio y come sano y ya sabe todo lo que lleva una persona. Y lo ven médicos. Y lo ven médicos, exactamente. Claro. O sea, eso es lo más llamativo de todo. Que estas personas están en pruebas de esfuerzo a cada rato, están con cardiólogos, con médicos del deporte, etcétera, etcétera, y sufrió un infarto. Y fue un infarto del tipo del infarto que le da a las personas que tienen ateromatosis o placas de grasa en el corazón. Se resolvió, gracias a Dios, muy bien. Pero es importante mencionar ese caso, porque si a esa persona que se la pasaba haciendo ejercicio o que ha hecho ejercicio y se ha cuidado toda su vida tuvo la posibilidad de sufrir un infarto, es más claro que el agua que cualquier persona que no está en sus condiciones también lo puede sufrir. Hay una relación directa, se podría decir, entre una serie de factores que usted acaba de mencionar, como son el tabaquismo, como son el alto consumo de grasas, padecimientos como la diabetes, la posmenopausia, el manejo excesivo de medicamentos hormonales, que en un momento dado pueden propiciar, pueden crear condiciones para que pueda darse el infarto. Esto implica que debe de haber un monitoreo necesario, obligado, para quien padece o para quien tiene ciertos hábitos. El alcoholismo, me imagino también. Bueno, el alcoholismo como tal no es considerado como un factor de riesgo cardiovascular. Es considerado como un factor de riesgo de arritmias, que es una cosa totalmente distinta. Es otra también. Es una, ¿verdad? O un factor de riesgo para cardiopatía dilatada, que es otra entidad o otra enfermedad cardíaca. Pero en sí como tal, como un factor de riesgo para infartos, no. Ahora, cuando da un infarto, esta es una preocupación, creo, y además circula tanta información en Internet y en WhatsApp, en las redes sociales, y tan variada y tan contradictoria que sí es muy importante que usted nos pudiera precisar, aclarar, ¿qué debe de hacerse cuando una persona está padeciendo un infarto? Hay algunos hasta videos en donde dicen que hay que toser, que hay que ponerse a toser. Puede ser que sea cierto o no, pero no hay un aval. ¿Cuál es la medida? ¿Cuáles son las medidas, las acciones que deben de realizar? Lo más importante, cuando una persona está teniendo la sensación de que está aparentemente sufriendo o que podría estar sufriendo un infarto, es pedir ayuda, ¿verdad? Solicitar al 911 una ambulancia es lo más importante, ¿verdad? No existe ningún tipo de medida física, mecánica o de algún otro tipo que pudiera ayudar al paciente por sí mismo a salir avante de un infarto. Necesita la ayuda profesional de un equipo médico, empezando por la gente de la ambulancia, ¿no? Los paramédicos. Ellos son los que deberían estar total y absolutamente capacitados para detectar a la persona que está sufriendo un infarto en menos de 10 minutos y tomar decisiones incluso. En Europa, en Estados Unidos, en países de primer mundo,
están total y absolutamente capacitados para saber qué hacer de acuerdo al tiempo en el que encuentran al paciente que solicita la ayuda. Porque el tiempo juega un papel fundamental. Hay un dicho en cardiología que dice que el tiempo es músculo. Mientras más tiempo pasa de los síntomas hasta que se logra darle tratamiento a la persona que está sufriendo un infarto, el grosor del músculo cardíaco que muere, pues evidentemente es mayor, ¿no? Es una cuestión de lógica, ¿no? La herida se hace más grande. Por decirlo de alguna manera, Claro. la cicatriz ¿verdad? Se hace más grande, ¿no? Y evidentemente la cantidad de tejido que se pierde es mucho mayor. Por lo tanto, Claro. la probabilidad de sufrir secuelas del infarto son naturalmente mayores. Cuando una persona lamentablemente está sufriendo un infarto, ¿qué debe de hacerse? ¿Se le acuesta, se le sienta, se le carga, se le trata de llevar? Por supuesto, la primera es pedir una ambulancia, Claro. ¿no? Pedir una ambulancia. Pero ¿qué otras cosas son las que...? Todo depende mucho del cuadro clínico. Hay personas que, como mencionamos hace un momento, tienen un dolor muy sutil, pero que le hace pensar que eventualmente puede estar sufriendo un infarto. Y hay personas que tienen, incluso se desvanecen, se desmayan, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy poco probable que en la casa, ¿verdad?, pudiera uno tener oxígeno, por ejemplo, tabletas de aspirina, tabletas de clopidogrel, etcétera, ¿no? Claro. Como para poder atenderlo, ayudar o dar los primeros auxilios. Justamente por eso se necesita, ¿verdad?, que la ambulancia llegue a la brevedad. Concentrar los esfuerzos para que la ambulancia o un médico llegue a asistirlo. Habitualmente se pide que sea una ambulancia porque se espera que la ambulancia esté equipada justamente para ese tipo de eventualidades, ¿verdad? En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de estar presente cuando a una persona le estaba dando un infarto y esta persona se asustó mucho. Sí. Y se asustó además de manera muy evidente por su familia, por sus hijos, por todo lo que representaba el darse cuenta que estaba sufriendo un infarto. Y el médico le dijo, tranquilízate porque no te vas a morir del infarto, sino del susto. O sea, si no te relajas, si no te tranquilizas, lo único que estás haciendo es agravar. ¿Eso es cierto? Sí, claro. Sí, el factor estrés, como en todo, ¿verdad? El estrés también es un factor ya considerado un factor de riesgo. Pero básicamente en el contexto del evento agudo de infarto, el estrés es un factor súper importante. ¿Por qué? Porque se liberan diversas sustancias en el organismo, como la noradrenalina, ¿verdad? Cuando nosotros nos asustamos por cualquier cosa, porque te asaltan o cualquier situación, existe una liberación endógena de ciertas sustancias. Una de ellas es la noradrenalina, que nos pone en alerta. Entonces, en ese caso, que me platica, pues la persona que está sufriendo un infarto y que se asusta mucho o tiene una sensación de estrés muy evidente, naturalmente libera este tipo de sustancias, y esta sustancia juega un papel muy importante en el mecanismo como tal del infarto. Genera que el corazón lata mucho más rápido, que las arterias se contraigan, y si de por sí tenemos unas arterias ya tapadas y un corazón que está sufriendo, pues imagínate, por su sentido común, contraerlas más y hacer el corazón latir mucho más rápido cuando realmente lo que necesita es, de alguna manera, descansar para no consumir oxígeno que de por sí no se le está suministrando, pues obviamente le va a ir peor, ¿verdad? Es mejor tratar de relajarse en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque creo que yo también me asustaría si estuviera sufriendo un infarto, ¿no? Entonces, la medida, el objetivo es llevar a la persona, trasladarla a un hospital. De preferencia un hospital con una ambulancia en donde pueda tener la atención médica y pues los medicamentos y los equipos suficientes, necesarios, ¿verdad? Hay incluso un programa, tengo entendido, Código Infarto, que está operando a nivel nacional y que precisamente se fundamenta en la velocidad, en el tiempo de respuesta,
que esto puede salvar muchas vidas. En la velocidad ¿verdad? de atención al infarto. De atención. Y mucho tiene que ver, efectivamente, la respuesta de la ambulancia o de... Claro. Nosotros le llamamos el primer contacto médico, ¿no? Es decir, Claro. la velocidad a la que debe ser contactado el paciente que efectivamente considera que puede estar sufriendo un infarto. Y de entonces en adelante, la capacidad que debe tener el sistema en sí de detectar si la persona está sufriendo un infarto y de darle el tratamiento adecuado. Doctor, disculpando la insistencia, porque, bueno, en las redes circula mucha información que puede ser también desinformación. Esta creencia de que hay que ponerse a toser con fuerza y seguir todo un protocolo y que la persona puede, a través de toser, detener la progresión del infarto, ¿eso es real? No tiene ningún fundamento, ¿verdad? No tiene, bueno, científico como tal, claro, que esté a algo que nosotros consideramos. No, todo esto de lo que estamos platicando, normalmente lo basamos nosotros en unas guías médicas internacionales. Normalmente son guías americanas, europeas, algunas mexicanas, pero en ninguna hay esa... Sí, porque también que hay responsabilidad el hecho de soltar información que no tiene una fundamentación, científica. Y que pueden empeorar las cosas, ¿no? O sea, digo, a mí se me ocurriría que podría haber gente que en vez de solicitar ayuda se ponga a toser. Sí, sería catastrófico. Bien, ¿cuál es el tratamiento de un infarto? ¿Qué es lo que hacen los médicos, los especialistas para tratar un infarto, una situación ya muy concreta en sus manos? Bueno, en sí el mecanismo, como ya mencionamos, el mecanismo por el cual se da un infarto es la obstrucción de las arterias, de la arteria del corazón. Evidentemente, todos los esfuerzos deben de ir dirigidos a desobstruir esa arteria que está tapada y que está generando el infarto. Existen dos vertientes principales en el contexto de un infarto, porque a veces no hay que olvidar que no todo dolor de pecho es un infarto. Por supuesto. Hay etapas antes de llegar como tal a un infarto. Pero cuando estamos teniendo un infarto, existen dos vertientes para tratar de alguna manera de liberar la obstrucción que existe en esa arteria que está tapada. Una es farmacológica y la otra es mecánica. Pero 100% se prefiere la desobstrucción mecánica por encima de cualquier otra opción que hubiera, ¿no? Es decir, es lo que nosotros realizamos por medio de un cateterismo cardíaco y lo que se llama una angioplastía primaria, es decir, detecto a la persona que está sufriendo el infarto e inmediatamente lo meto en una sala de hemodinamia, ¿verdad?, para realizarle un cateterismo cardíaco y desobstruir esa arteria, reperfundir esa arteria, es decir, restituir el flujo sanguíneo de esa arteria. Justamente en eso que usted mencionaba del código infarto, es un sistema que trata de hacer que la mayoría de las personas que están sufriendo un infarto puedan ser tratadas por este mecanismo. Mientras más personas logres tratar por ese mecanismo, naturalmente la menor cantidad tendrá que ser tratada por mecanismo de medicamentos en la vena, que de todas maneras no sustituye la necesidad de un cateterismo. Incluso actualmente como la intención siempre ha sido darle la mejor terapia al paciente de acuerdo a los tiempos, lo que conocemos como la terapia fármaco-invasiva, es decir, se le mete la medicación, debido a que no existe una sala de hemodinamia a menos de 2 horas, entonces se le administra medicamentos en la vena con tal de desobstruir o de romper el coágulo que está generando el infarto, mientras nos da tiempo de llegar a una sala de hemodinamia y realizar la angioplastía mecánica, ¿verdad? Bien. La sala de hemodinamia es la que tiene un equipo que se llama Arco en C, ¿verdad? Más o menos como un Arco en C. Como un Arco Nada en más C. que el Arco en C es un poco menos sofisticado, por decirlo de alguna manera,
que un fluoroscopio propio de una sala hemodinamia, porque se requieren otras cosas. Claro. Claro. Muy bien. Usted mencionaba al principio del programa la referencia de la angina de pecho. Y con frecuencia se escucha a personas que dicen, tengo un problema de angina de pecho. Claro. Y hay quien dice, bueno, es que no era angina Benito de Juárez pecho. murió de angina de pecho. Sí, exactamente. Se murió de un infarto. Exactamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la angina? ¿Qué es una angina de pecho? Porque además el nombre, la persona las confunde con las amígdalas, perdón por la claro, sí, no, pero, sí, pero, es muy pero bueno, ¿qué es una angina de pecho? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y qué diferencia hay con el infarto? Bueno, en sí van de la mano. La angina de pecho se define como la presencia de un disconfort en el tórax, ¿verdad? Nunca se ha dicho que tiene que ser dolor, pero la mayoría de las personas lo perciben como un dolor. En realidad es un disconfort, es una sensación, malestar. Un malestar dentro del pecho, ¿verdad? Que es dado por justamente la disminución del flujo en el corazón por la obstrucción de la arteria. Eso es en sí la angina de pecho. Y el infarto es cuando esa angina de pecho, o sea, básicamente estoy presentando angina cuando me estoy infartando. No sé si me doy a entender en ese sentido. Es decir, me estoy infartando, pero estoy presentando angina porque me estoy infartando, ¿no? Es decir, la angina es el síntoma del infarto, ¿no? En pocas palabras. Es lo más. Y bueno, hablando de angina en sí, existe la angina de pecho típica y la angina de pecho atípica. La angina de pecho típica es aquella molestia que cumple con ciertas características, es decir, es una sensación opresiva de diferente grado en la cara anterior, ¿verdad? del tórax, habitualmente del lado izquierdo. Le decimos nosotros transfictivo, ¿por qué? Porque sentimos que atraviesa todo el pecho y nos llega hacia la espalda, que a veces se irradia o que te genera una sensación similar en la cara interna del brazo izquierdo, a veces en la mandíbula, con una sensación de ahorcamiento. De orinar y náuseas. Palidez también. ¿Verdad? Y lo que muchas veces se llama sensación de muerte inminente. Siento que me voy a morir. Sí. Entonces, eso es lo típico de la angina de pecho. Y muchas veces este tipo de sensaciones en diferentes grados o en grados menores se da cuando la persona, no sé, 6 meses o 3 meses antes empezaba a presentarla en una menor intensidad cuando iba al mercado, por ejemplo. Pues salgo, voy al mercado y camino 200, 300 metros y empiezo a sentir esa molestia, ¿verdad? Pero entonces es también angina de pecho, angina pero de pecho, en una... de esfuerzo, ¿verdad? Entonces descanso y ya se me va paulatinamente quitando. O me pongo unas tabletitas que me dijo el doctor familiar debajo de la lengua y se me va quitando. Esas también son características propias de una angina de pecho. Ahí, todo lo que se sale de ese rubro, pero que también podría eventualmente ser angina, se llama angina atípica, es decir, no cumple prácticamente con todas las características. Y hay personas, grupos de gentes que normalmente no presentan una angina de pecho típica, como los diabéticos o las personas de mayor edad. Ellos difícilmente van a presentar esa sensación de opresión con irradiación del brazo izquierdo, sudoración. Es decir, a veces me ha tocado tener pacientes que lo que tenían era dolor en las muñecas. Caminaba 150 metros y tenía una opresión, sentía como si me apretaran las muñecas y sudaba. Y descansaba y se me quitaba esa sensación. Y de pronto haces estudios y te das cuenta que justamente estás frente a un cuadro de angina de pecho. En sí no es el pecho, ¿no? Pero todo cuadro, independientemente de la intensidad, que pudiera identificarse como una angina de pecho, debe de ser atendida y tratada por un especialista. Claro. No es un tema menor. No.
porque de hecho es un indicador, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, Exacto. es un indicador de algo que ya está latente, presente, o algo que puede venir más adelante. Más adelante. Es decir, toda persona que está sufriendo algo similar a lo que acabo de mencionar, aunque fuera de menor intensidad, pues debe visitar a un especialista, un médico cardiólogo, que haga estudios y que haga evidente si justamente esas sensaciones o esos síntomas que está presentando son o no son angina. Si no son angina, excelente, habrá que buscar otras cosas. Pero si son angina, deberá darse tratamiento para prevenir o evitar llegar justamente al infarto. Doctor, de acuerdo con lo que usted nos comentó al principio del programa, se podría entender que hay una parte, quizá usted nos lo precisaría, si es tan amable, de casos en donde el infarto se da por problemas, digamos, de la constitución o del organismo, problemas internos de la persona por algún defecto o por alguna malformación o alguna situación que pudiera tener de nacimiento. Pero la mayor parte, por lo que pude entender, es prevenible. Es decir, la mayor parte de las causas que generan los infartos se podrían prevenir. ¿Es así? Sí, digo, al final de cuentas nunca jamás es un infarto prevenible al 100%. Por más que uno haga todo lo que uno quiera, y vuelvo al ejemplo de Iker Casillas. Claro. Nunca es prevenible al 100%, pero sí es sustancialmente prevenible en porcentaje si uno hace las cosas que debiera. Como comer sano, como hacer ejercicio, evitar en la medida de lo posible el uso de hormonales en el caso de las mujeres, ¿no? Todo ese tipo de factores. Si uno es diabético, pues tener bien controlado el azúcar, ¿no? El colesterol y los triglicéridos también tenerlos bien controlados, con la ingesta de sus medicamentos a la hora que debe de ser, sus fármacos antihipertensivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es una rutina de vida que tiene que cambiarse a otra rutina de vida. Es decir, yo necesito dejar de comer grasas, dejar de comer sal, dejar de comer harinas, dejar de comer carbohidratos y empezar a comer más pechuga de pollo a la plancha, sin pellejo, obviamente, con verduras, lechuga, tomate. Nuestra dieta en Yucatán, estamos acostumbrados a comer 15 tortillas en el almuerzo y otras 10 en la cena, ¿no? Y en la mañana 2 barras de francés con lombitos o no sé, cualquier cosa. Esas cosas son las que debemos de evitar. Hacer ejercicio cuando menos unos 50 minutos a 1 hora todos los días, ¿verdad? Al menos 5 días a la semana, sin descansar más de un día a la vez. Es decir, hago ejercicio de lunes a jueves, descanso viernes, vuelvo a hacerlo sábado y descanso domingo. No es como que hago de lunes a viernes y sábado y domingo ahí nos vemos, ¿no? Ese tipo de condiciones son las que tienen que irse modificando. El fumador no puede ni siquiera voltear a ver el tabaco, o sea, ya no es como que, porque sí tengo pacientes que, pues es que me fumaba una cajetilla diaria, doctor, pero ya cuando usted me dijo, ahora fumo nomás media. Pues, no, o sea, no es así. O sea, hay que dejarla totalmente. Esta parte creo que es la más difícil y la más complicada del tema que estamos tratando, porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con los hábitos, con las creencias, tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, yo personalmente conozco a muchos amigos, a muchos familiares que van con el médico les dice, tienes que tomar estos medicamentos contra el colesterol, contra los triglicéridos, contra el ácido úrico, para la cuestión de, pues, que el cardiólogo le recomienda, y tal pareciera que tomando esos medicamentos ya la libró, es decir, me tomo los medicamentos y me como las 2 barras de cochinita con cuerito, ¿verdad? Aparte, y 2 taquitos, ¿no? Más aparte para rellenar, claro, con algo light, ¿verdad? Para que no, y
Y sucede que, bueno, pues nuestra comida que es exquisita y es deliciosa, pero que el problema no es la comida, el problema es las cantidades y el cómo y nuestro estilo de vida, no es en sí, ¿no? La comida, decía alguien, alimenta, ¿verdad? El problema es cómo lo haces, cómo lo manejas, ¿verdad? El problema es la cotidianidad con la que hago esas cosas. Claro. O sea, comerte una torta, cantidad, o 2 tortas de cochinita una vez al mes, no tiene nada de malo. Pero si me la como cada jueves y domingo, porque el domingo pues es claro, después de salir es de misa, imperdonable. y es el jueves imperdonable. es un día antes del viernes, porque claro. Entonces ahí ya estamos mal, ¿no? Es decir, no en sí es la calidad de la alimentación y la cantidad, sino la frecuencia con la que lo hago. Claro. ¿No? Digo, lo habitual debe de ser alimentarse sanamente todos los días, ¿no? Eso es lo que debiera ser. No nos garantiza, como dice usted, que no vayamos a tener algún problema o algún padecimiento, pero lo que sí nos puede garantizar, entiendo esto con sus palabras, doctor, es que si hacemos todo lo contrario, sí vamos a tener casi seguro que sí lo vamos a tener. Y otro punto que no he mencionado, que es muy, muy importante, el factor heredofamiliar. Es decir, si mi papá sufrió hipertensión y diabetes, y alguien de mi familia murió del corazón, de mi familia cercana, llamo papá, mamá o hermanos del paciente, o algún tío ya tuvo también ese tipo de padecimientos, bueno, la probabilidad se incrementa, ¿no? Claro. Entonces, pues es son generaciones de diabéticos, generaciones de hipertensos, de problemas cardíacos, etcétera. Hay factores, perdón, hay factores que pueden ser modificables, así los dividimos, factores modificables y factores no modificables. ¿Cuáles son los factores no modificables? Por la edad, ¿verdad? Uno no puede cambiar de edad nada más porque sí. Pero hay factores modificables como el tabaquismo. El tabaquismo yo puedo llegar y decir a partir de hoy ya no fumo. O el ejercicio. A partir de hoy puedo empezar a hacer ejercicio. Y hay factores no modificables, ¿no? Como mencionaba la edad o la hipertensión. Bueno, yo no me puedo quitar la hipertensión, no puedo curarme de diabetes mellitus porque no son enfermedades que se curen, pero sí que se traten. Y parte muy importante es que yo haga lo que me toca con tal de controlarlos adecuadamente. Eso de los fármacos que mencionabas es muy importante. Muchos piensan que con tomarse los medicamentos, como decías, ya la brincaron. Bueno, realmente la terapia farmacológica cumple con cerca del 30 o 40% del éxito de una prevención. La mayoría del porcentaje el éxito de una prevención o de un buen control de una enfermedad como la diabetes o la hipertensión es los factores que dependen del paciente, como la alimentación, como el ejercicio, ¿verdad? Como el tabaquismo, etcétera, etcétera. En uno de los programas que hemos tenido aquí, decía uno de los médicos que la mayor parte de los problemas de salud, de esos padecimientos, y todas sus complicaciones relacionadas con la diabetes, relacionados con los problemas cardíacos, los problemas de obesidad, etc. O sea, en realidad sería más fácil, más barato y más efectivo que los pudiera curar un nutriólogo. O sea, que pudiera, no curar, sino preverlos. Es decir, con una adecuada nutrición, la condición de la salud sería completamente distinta, ¿no? O sea, no habría tantos problemas, tantas complicaciones sobre todo, ¿verdad? Bueno, porque sí. Eso es algo importante de mencionar. Es todo un sistema, o sea, no es nada más cuestión de la nutrición. Claro. Porque como bien mencionaba, ya hemos llegado a un grado, por ejemplo, México hoy en día ya le ganamos a Estados Unidos en eso. Somos el país con más obesos. Somos campeones entonces en eso. Y también, sobre todo en la obesidad infantil, ¿no? Pero no hay que olvidar que los niños que hoy son obesos, mañana van a ser los jóvenes que se están infartando. Claro. Desgraciadamente, y lo vemos con el hecho de que hoy en día se infartan cada vez más jóvenes.
Antes, hace 40 años, el que se infartaba era el abuelito de 75, 70 años. Así es. El de 65 y de pronto... ¿Ha ido bajando entonces? No, y ahorita tiene 35 años. ¿Cuántos? 35 años. Yo estoy... Ya voy a jugar tenis todos los días, ya trato de hacer ejercicio, trato de comer lo más sano posible. ¿Por qué? Porque ya a esta edad, ¿verdad? La probabilidad se ha incrementado cada vez más, porque la enfermedad ha evolucionado al grado tal de que logran, o sea, se presentan personas cada vez más jóvenes. Han cambiado los hábitos alimenticios, el tipo de alimentación, claro. El tipo de vida, o sea, en 1940, pues si trabajabas 8 horas, era más que suficiente para llevar una vida, digamos, bien. Ahorita la mayoría de la gente en edad productiva trabaja no menos de 12 horas, entonces eso también es un factor importante, la cantidad de estrés laboral, familiar, etcétera, etcétera. Doctor, hay una pregunta que creo que es de un gran interés para la mayor parte de quienes no somos médicos. ¿De qué manera una persona puede detectar el riesgo a tiempo, por supuesto, de poder padecer un infarto? ¿Hay alguna manera para poder monitorear las arterias, para poder monitorear estas situaciones de las arterias que se convierten en rizos o que en un momento dado se pueden obstruir? ¿Hay alguna forma de poder detectar esta situación? ¿Hay alguna edad o alguna manera? No, si hay alguna forma, hay diagnóstico, alguna manera. O sea, sí existen maneras, pero la realidad es que es muy importante acudir con un especialista que te valore para ver realmente qué es lo que necesita cada paciente. Por ejemplo, porque no es prudente, ¿verdad? No es prudente hacerse estudios nada más por hacerse, porque no hay que olvidar que lo más importante es la clínica. Hasta el día de hoy, en 2019, la medicina se sigue basando mucho en la clínica. Claro. Y si existe tecnología que nos puede ayudar a ver, por ejemplo, ¿no? Teóricamente, observar las arterias del corazón por dentro y observar si tienen obstrucciones y el grado de las obstrucciones, pero la realidad es que no es al 100% seguro, entonces entras más en confusión que en certezas. Yo creo que es mucho más prudente acudir al médico especialista que, de acuerdo a los diferentes factores que poder verlo integralmente a la persona, integral, claro, estadificará a las claro. personas en riesgo bajo, moderado o alto de sufrir, en este caso, un infarto. Y en base a eso, determinará los estudios que cada quien necesita. O sea, no es prudente ni sería muy seguro. Ni conveniente, porque... ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, ok, un electrocardiograma, pero el hecho de que un electrocardiograma salga aparentemente normal en reposo, es decir, llevo 10 minutos esperando que el doctor me tome el electro, voy, me acuesto, me lo tome y sale bien, no significa que en el esfuerzo ese electro no se modifique. Entonces, el hecho de que yo diga que un electro es más que suficiente, pues estaría incurriendo en algo que no es correcto. Entonces, sí. Por eso es importante siempre ir con el especialista para que él determine, de acuerdo a esa estadificación, qué es lo más prudente, qué estudios son más prudentes. Claro, por supuesto. Ecocardiogramas con glutamina, angiotomografías, resonancia magnética hoy en día, hasta el top o el estudio mucho más confiable de todos, que es el cateterismo. Entonces, podríamos decir que la respuesta a la pregunta que le hice es que no hay una recetita fácil donde, a ver, doctor, deme por favor esta receta o dígame qué estudio me hago para... Esto va mucho más allá. Tiene que ser una valoración profesional, integral, científica, que permita adecuarse a la persona. Y es justo eso que mencionabas. El hecho de que yo no sienta nada no quiere decir que no esté sufriendo o no esté en proceso de evolución de la enfermedad. Para eso existe el check-up cardiovascular. Así es. No es tan, digamos, tan conocido, tan popular, pero sí vale la pena reconocer. El check-up cardiovascular es aquella persona que no tiene ningún síntoma
Claro. Que llega con el especialista para que vean cómo está. Bueno, justamente llegar con el especialista que te interrogará, que te valorará, que te tomará la presión, que te checará el azúcar, etcétera, etcétera, es parte